vengo como médico y como padre de 3 hijos para expresar mi más profunda indignación, para expresar el clamor de las venezolanas y los venezolanos de bien, para que de una vez y para siempre se detenga estas campañas criminales en contra no solamente de la patria, de Venezuela, de nuestra geografía, sino en contra de personas, de seres humanos, de mujeres, de hombres, que no merecen ese tratamiento inhumano, ese tratamiento criminal al que un pequeño grupo, motivado por sus ansias de poder político, han venido tratando de instaurar de forma permanente. Hoy el presidente Nicolás Maduro expresaba que se estaba haciendo el seguimiento, el modus operandi, para poder obtener, digamos así, las trazas del evento criminal. Yo creo que esta vez, para decirlo de algún modo, esta vez se pasaron. Esta vez llegaron al colmo de los colmos de los colmos, a pesar de que el modus operandi es exactamente el mismo que venían desarrollando desde hace muchísimo tiempo, desde que llamaban a los círculos bolivarianos círculos del terror, desde que empezaron a decir que los colectivos eran responsables de agresión en contra de personas. Yo recordaba en un foro que organizó precisamente el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información del día 6 de junio, recordaba que en aquellos tiempos de la guarimba del 2004, las amas de casa, ¿sabes? Médicos, ingenieros, abogados, personas de las clases medias y las clases altas de nuestras zonas residenciales en Caracas tenían ollas de aceite hirviendo en las azoteas de los edificios por si acaso se apareció un chavista allí, bueno, perpetrar algún tipo de agresión. En este Círculos caso, bolivarianos que llamaban en ese sí, tiempo. pero en aquel tiempo les llamaban Círculo del Terror, ahora fueron los colectivos. Yo señalaba en ese foro del 6 de junio que hay una, digamos, hay una instauración de procesos psicológicos que primero pasan por el no reconocimiento. Primero es el caldo de cultivo, y el caldo de cultivo psicológico, para la guerra psicológica, son dos, Luis. O es la rabia, o es el miedo, o son ambos. El miedo y la rabia son sentimientos que están permanentemente, son indisolubles y no llegan a lo que, digamos, en psicología llamamos el neocórtex, la corteza cerebral, que nos permite discernir, que nos permite razonar, que nos permite discriminar, que nos permite amar, que nos permite los sentimientos más sublimes al que pueda llegar el ser humano, sino que estos son conductas instintivas que se quedan en lo que los científicos llaman el cerebro reptil, el cerebro de las emociones, el cerebro del estímulo-respuesta. Esos caldos de cultivo, en el caso de la Revolución Bolivariana, son permanentemente utilizados por estas manos criminales y terroristas. Yo quiero llegar junto contigo, primero, a expresar mi solidaridad con el pueblo del Estado de Aragua, con su gobernador Tarek El Aissami, pero yo creo que también tenemos que elevar una voz de denuncia firme, una voz de denuncia que no ceda ante las presiones mediáticas que van a empezar a decir que pobrecitos estos señores que son perseguidos. No, no, no. Es muy grave y muy peligroso lo que ocurrió. Ese caldo de cultivo, el miedo o la rabia, ¿qué es lo que persigue? Lo que persigue es lo que se denomina también de forma científica la instauración de un orden simbólico nuevo. Es decir, la realidad es sustituida por otro orden simbólico. Lo hicieron los nazis en la Alemania nazi, ¿no? Los judíos eran los enemigos de la humanidad y entonces, en consecuencia, tenían que ser exterminados. Esa sustitución del orden simbólico, o sea, los comunistas comen niños, o lo que pasó en el hospital, lo que ellos señalan que pasó en el Hospital Central de Maracay. Y te explico cómo fue el mecanismo de la instauración de un nuevo orden simbólico, utilizando un mecanismo que vienen utilizando con mucha fuerza desde hace 20 años en el mundo entero. Uno de los genocidios que conocen los tiempos modernos más graves de la historia de la humanidad, el de Ruanda, que le costó la vida a 800.000 personas en un lapso de no menos de un mes, fue desencadenado por la acción de un medio de comunicación, en este caso radiofónico, que instauró un orden simbólico que puso a hermanos a asesinar a otros hermanos hasta el genocidio de 800.000 personas. ¿Qué ocurre aquí? En primer lugar, algo que incluso en tiempos de guerra, verdadera guerra, está prohibido. La Convención de Ginebra establece que no pueden agredirse instituciones de salud, porque esas instituciones de salud están precisamente dirigidas a resguardar, a proteger la vida de las personas.
Y aparece un señor que es un irresponsable, y no solamente es un irresponsable, es un criminal. Y yo quiero mostrárselo al país. Lo mostró hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo mostró la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, lo mostró el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami. Este señor, que se dice médico, yo le recuerdo que él, si se graduó de médico, tiene que haber hecho el juramento hipocrático. Todos aquellos que nos graduamos de médicos cirujanos en Venezuela, el día antes de la entrega del título de médico, debemos hacer el juramento hipocrático. Y el juramento hipocrático tiene un primer precepto que señala primum non nocere. Se lo repito para que lo recuerde usted, criminal, asesino, homicida. Y ya voy a explicar por qué lo considero un homicida. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Ese es uno de los principios que cualquier médico de este país y del mundo entero tienen. Proviene del siglo XIX, la costumbre que tenemos los médicos de hacer el juramento hipocrático. Este señor, a través de un periódico que ya tiene antecedentes, porque hay una periodista llamada Luzmeli Reyes, que en algún momento trabajó en este periódico, el Periodiquito, que señaló en su cuenta de Twitter, una señora claramente opositora, la señora periodista Luzmeli Reyes, señaló que este es un periódico que tenía antecedentes en esto de montar ollas podridas relacionadas con la salud. Este señor señala, confirma 8 fallecidos en el Hospital Central de Maracay por enfermedad desconocida. ¿Por qué digo que este es profundamente criminal? En primer lugar, imagínate solamente que alguien lea este periódico y tenga un dolor abdominal. Y necesita ir al hospital. Y vive en Cagua. Y necesita ir al hospital. Porque tiene un dolor abdominal, la fosa ilíaca derecha. Y dice, no, yo no me voy para el Hospital Central de Maracay, porque aquí el presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, este criminal, señala que hay una enfermedad desconocida y eso, imagínate, rápidamente es el modo operante, la sustitución de un nuevo orden simbólico, la instauración de un nuevo orden simbólico, porque no lo dice el Periodiquito solamente, sino que lo saca el Nacional, el Nuevo Herald, los mismos de siempre, ABC de España, los mismos que yo ese 6 de junio mostré una caricatura del Nacional de ese día, 6 de junio, y decía, la caricatura decía, Luis, hay muchos magnicidas, pero tienen mala puntería. En esa oportunidad, todo estaba dirigido, y lo denunciamos en esa oportunidad, a generar la instauración de un nuevo orden simbólico que condujera al golpe de Estado, al asesinato del presidente Maduro. Imagínate ese señor que tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha y no va al hospital y tiene una apendicitis. Y ese apéndice se revienta y le da una peritonitis y el señor fallece. Este que está aquí es responsable de esa muerte. Y esa responsabilidad, de algún modo, ¿cómo se asume? Es Claro. decir, una vez que un médico, usted es médico, incurre en, vamos a ponerlo así, un error intencional o no, de estas magnitudes, ¿qué aplica? Los médicos somos, Luis, los médicos somos responsables, en primer lugar, por el juramento hipocrático. Es decir, un juramento que es para nosotros, para un médico, que incluso es más importante que las leyes. Es decir, es la razón por la cual nosotros acudimos a la Escuela de Medicina y estamos 7 años allí para recibir nuestra formación como médico. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Y me va a perdonar si hay algún niño o niña viendo las pantallas de televisión, yo le pediría a los representantes que, por favor, porque son imágenes espantosas realmente. ¿Cómo es posible que, y además, otra vez, el uso de las redes sociales, el uso de periódicos que son basura, como el caso del Nuevo Herald, como el caso del ABC de España, como el caso de la cadena de televisión CNN? Hay una responsabilidad criminal, porque no es solamente el caso, que es muy grave, el caso de que una persona haya dejado de acudir a un centro hospitalario porque se sembró este orden simbólico, esta matriz de terror. También el nivel de zozobra que se genera en una población entera. Miren los 400, 500 mil habitantes que tiene la ciudad de Maracay. Fíjate, este es un caso. Es idéntico a lo que pasó durante la guarimba del mes de febrero del año, de este mismo año. Empezaban a mostrar fotos de Rusia, de Barcelona, de Chile, y decían que estaba ocurriendo justo ahora en Venezuela a través de las redes sociales, pero no es nada más las redes sociales, eso no es nada inocente, ni es alguien que cayó por inocente. Esto es una matriz, porque inmediatamente sale la señora María Machado, golpista contumaz,
salen los medios de comunicación a repicar esto de manera de tratar de convertir esta mentira en verdad. Esto es una meningococcemia, es una infección producida por una bacteria, el meningococo, pero esta fotografía fue publicada en un artículo científico del año 2006. Aquí está, fue publicada en los prácticas y principios de cirugía científica de Filadelfia, los Estados Unidos de Norteamérica, del año 2006, y esto es lo que publican en la red social, y después es repicado por todos los medios de comunicación que estaba ocurriendo en el Hospital Central de Maracay. Voy a mostrar una sola imagen más, y no voy a mostrarla, porque es espantoso esto que está ocurriendo. Aquí hay un caso también de un bebé con una meningococcemia, publicado en una revista científica, y de inmediato Noticias Venezuela 24 señalan cuarentena por posible brote de meningococcemia. En primer lugar, hay responsabilidad criminal de aquellos aragüeños y aragüeñas venezolanos que, teniendo una afección de salud, no pudieron, fueron detenidos, fueron impedidos de que acudieran a recibir atención médica porque, bueno, definitivamente esa instauración de un nuevo orden simbólico se los impidió. Pero luego el nivel de zozobra que siembran en toda la población de Aragua, eso es criminal. Ahora, Yo creo y denuncio. Y aquí tienen que actuar los colegios médicos, tiene que actuar la Federación Médica Venezolana, si existiera, porque todos aquí conocemos el caso del señor Natera, el presidente eterno de la Federación Médica Venezolana. Señor, yo sé su historia, yo sé cuánto tiempo tiene usted que no pisa un hospital, yo sé cuánto tiempo tiene usted que no se pone unos guantes quirúrgicos para operar, y gracias a Dios, porque dicen que es muy mal urólogo también. Eso es una cosa que señalan por ahí aquellos que conocen el desempeño profesional de ese señor Natera, presidente de la Federación Médica, que de una forma irresponsable y brutal, de inmediato se hace eco de las declaraciones de este señor Sarmiento, que además fue precandidato por la MUD a la alcaldía de Maracay. Y yo le quiero preguntar a este criminal si de verdad vale la pena, si de verdad vale la pena una alcaldía, si de verdad vale la pena su deseo de ser alcalde de Maracay, promoviendo tanta angustia, tanto sufrimiento y en última instancia facilitando la posibilidad de que algún paciente se complique porque no puede acudir a un centro hospitalario, porque usted, por su solo afán de poder, por aquí está, mira, con el inefable, mira. Este es el criminal Sarmiento, al que le vuelvo a recordar. Si usted se graduó de médico, le recuerdo el primer precepto del juramento hipocrático: primum non nocere. Primero, no hacer daño. Usted puede ser adeco, usted puede ser candidato a la alcaldía de Maracay, usted puede ser presidente del colegio médico del Estado de Aragua, pero usted lo que no puede es convertirse en un criminal y no puede utilizar su vocería como médico para hacerle daño a la población venezolana, a la población del Estado de Aragua. Aquí está este señor con su gorra de Acción Democrática, y miren aquí tiene al lado a Ledesma. Los mismos siempre, Ledesma, María Machado, que de inmediato se hace eco a través de su cuenta Twitter señalando lo que estos irresponsables estaban diciendo. Aquí está, miren, Dollar Today, uno de los principales responsables de la guerra económica en Venezuela y de la acción criminal contra el gobierno legítimo que todos los venezolanos nos dimos. Señores, si ustedes tienen una intención de hacerse con el poder político en Venezuela, háganlo por las elecciones. No lo hacen por elecciones porque saben que no tienen el favor del pueblo de Venezuela. Ahora, cada vez van más lejos. Todo lo que montaron, toda la patraña criminal que montaron cuando la guarimba del 12 de febrero hasta el mes de abril, mayo, que costó 42 muertos, que no se le preguntó a esas familias que están enlutadas si eran chavistas, si no eran chavistas, si eran niní. No se les preguntó nada. Sencillamente fueron asesinados por la acción criminal de esta guerra psicológica que después condujo a la instauración de un nuevo orden simbólico, que después condujo a toda esa situación de violencia. Estos señores de Dollar Today, que fueron los responsables y son los responsables de la guerra económica en Venezuela, uno de ellos, aquí dice, Maracay en emergencia, crisis en el Hospital Central de Maracay, y ponen una foto, que es una foto de un microscopio electrónico, que es el virus del ébola. Y para ver, no, este es la Neisseria meningitidis, este es el causante de
la enfermedad meningocócica, pues la meningococcemia. Cualquiera ve esta foto en Twitter y dice, Dios, ¿qué será esto? ¿Qué será esta enfermedad misteriosísima? Y luego, ese mismo Dollar Today, aquí está mostrando la fotografía de un paciente con una enfermedad, con una meningococcemia, sacado también de una revista científica. Es decir, hay una ausencia total de límites. Es una conducta sociopática de este pequeño grupo de políticos de la ultraderecha venezolana que no tienen límite, Luis, que si les provoca decir que en un hospital de Venezuela hay una grave infección por un germen desconocido, pues lo hacen, que si les provoca decir que el gobierno de Nicolás Maduro está asesinando a estudiantes, pues lo hace porque saben que eso va a generar una respuesta psicológica. Y te voy a decir una cosa que es lo único optimista que yo saco de la conducta de estos señores. Yo estoy maravillado de la salud mental del pueblo de Venezuela. Estoy maravillado y agradecido de la demostración de mesura, de cordura, de confianza en el gobierno revolucionario y específicamente en el gobernador Tarek El Aissami que tiene el pueblo de Aragua, porque en otra población, en una población de los Estados Unidos, yo te voy a poner un ejemplo, Orson Welles, el famoso cineasta y dramaturgo norteamericano, se hizo famoso porque, no me acuerdo el año, creo que fue en el año 29, no recuerdo si fue en ese año, pero él hizo una emisión radiofónica, una adaptación radiofónica de la novela de H.G. Wells, que se llama La Guerra de los Mundos, que reflejaba en la ficción una invasión del planeta Tierra por invasores extraterrestres. Orson Welles lo puso como una noticia y salió y dijo, y lo convirtió en boletines noticiosos la novela de H.G. Wells. Se generó un pánico en la ciudad de Nueva York que la gente salió a las calles, pero presa del pánico, incluso hubo personas heridas, incluso hubo pérdidas de vida, hubo pérdidas de vehículos, de bienes materiales, porque mucha gente que se suicidó oyendo esa emisión radiofónica que Orson Welles haría. Tuvo que salir Welles a pedir disculpas y a decir que había sido una adaptación, una especie de radionovela de una novela escrita por H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Imagínate tú que en este caso no es una ficción literaria, es una acción política criminal. Le quito el adjetivo de política, es una acción criminal y tienen que responder ante la justicia. Ese señor no puede volver a ejercer la medicina. Por cierto, este señor Sarmiento, presidente del Colegio Médico del Estado de Aragua, es cirujano plástico. Bueno. De esos cirujanos plásticos que tienen estas clínicas que no cumplen con los mínimos estándares para atender pacientes, que no tienen unidades de terapia intensiva, que utilizan biopolímeros, que utilizan todo este tipo de sustancias prohibidas y que atentan contra el cuerpo, sobre todo de mujeres venezolanas. Este señor, el Ministerio de Salud le ha cerrado clínicas porque no cumple con su función, está acusado de malpraxis médica, pero este es el nivel máximo de malpraxis, porque cuando un médico que tiene una responsabilidad individual con su paciente actúa con mala práctica, actúa sobre un paciente. Este señor tuvo una malpraxis con todo un hospital, con toda una ciudad. Es un crimen de lesa humanidad.